Bueno, muy buenas noches, estimados alumnos. Eh, Bienvenidos a su cuarta clase de gestión financiera. Antes de comenzar, quisiera saber quiénes de ustedes que están conectados en este momento están en clases desde las 6. Tuvieron clases a las 6, tuvieron clases a las 7 y clases ahora. Yo tuve ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Ustedes, perdón, José Ana Luisa. ya estuvimos en la clase de las 6 también con usted Ajá, perfecto. y con Yosimar también me parece. Sí. Ya, ¿les lograron decir en esta última hora algo? No, nada. Ahorita ando conectado en dos teléfonos. Ahorita está en otra clase también. Ajá. Sí, estoy con la de... ¿Cómo se llama? Con la carrera de comunicación y ética. Comunicación y ética estamos conectados también. Dos clases al mismo tiempo. Ya voy a reportar otra vez, reporté que se les cruzaba con planificación y lo de las 3 clases. Ahorita voy a reportar que se les está cruzando con comunicación. Denme un Muchas minuto gracias. y disculpen los otros compañeros. Es por el tema de que se le están cruzando las clases, pero ya comienzo rapidito lo nuestro. Listo, estimados alumnos. Bueno, considerando y para ventaja nuestra, antes de tener todos estos pequeños problemas que se ha tenido, nosotros en la clase anterior ya vimos, ya complementamos básicamente, ¿no es cierto?, todo nuestro pensum referente y exclusivamente a nuestra materia de gestión financiera, en la cual vimos el tema principal, que fue la tabla de amortización. Entonces, unos 10 minutos antes de que termine la clase o al inicio de la próxima clase, voy a volver a topar el tema de la amortización, porque hay 4 compañeros, entre los cuales me están preguntando cómo sacamos la tasa de interés, cómo calculábamos la renta y en el cuadro grande cómo iba reflejando menos del capital. Entonces parece que hay unas cosas que se les pasó por desapercibido y esas cosas tenemos que ir viendo. Básicamente son operaciones de multiplicación, división, suma y resta, ¿ya? Entonces, vamos a ver el último tema de nuestro pensum. Si bien es un tema teórico, pero es el resultado de lo que hemos visto anteriormente. Voy a tratar de hacer la clase súper amigable, considerando que tenemos 2 clases a la vez y que algunos vienen desde la clase de las 6. Cualquier pregunta que vayamos viendo, ahorita vamos a ver como una especie de síntesis del ejercicio y lo que hemos visto las clases anteriores. Y sí les sugiero que a medida que yo vaya hablando en esta clase, por favor vayan preguntándome cosas puntuales. Considerando la carga laboral que ustedes, carga académica que tienen, se va a procurar, ¿no es cierto?, hacer cada una de las actividades lo más sencillo posible y referente a los temas del examen y de la prueba. La próxima clase vamos a hacer una clase de repaso total de la materia en la cual nosotros vamos a ver cada uno de los puntos y de cierta manera vamos a hacer un repaso de las posibles preguntas que podríamos tener, ¿no es cierto? Entonces, con esta clase que les vamos a dar este momento, va a ser mucho más fácil en la comprensión de cualquier cosa. Listo, comenzamos. El resumen de la gestión financiera como tal se ve reflejada en los estados financieros, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener como concepto de estado financiero? ¿Qué nos dice? Los estados financieros son los documentos que proporcionan informes periódicos a fechas determinadas sobre el estado o desarrollo de la administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones de una empresa. Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Y lo que ya conocemos, el estado financiero no es más que un informe en el cual voy a tener ganancia o pérdida
Voy a tener un buen estado o un mal estado de la empresa o compañía y voy a tener información que me va a ayudar a mí para una toma de decisiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la utilidad de la información contable? A partir de que yo ya obtuve mis resultados en mi informe, ¿no es cierto? ¿Qué utilidad o qué uso le puedo dar a esta información contable? ¿Qué me dice? La información presentada en los estados financieros interesa a la administración, ¿no es cierto? Para la toma de decisiones después de conocer el rendimiento, crecimiento o desarrollo de la empresa durante un tiempo determinado. Lo que habíamos hablado. El momento en que nosotros nos van a contratar para una consultoría en la cual vamos a hacer un análisis financiero de la empresa, ¿no es cierto? A partir del resultado que tengamos en esos informes o estados de resultados, ¿no es cierto? Nosotros vamos a denotar cosas buenas y cosas malas. Vamos a denotar ganancias o pérdidas, ¿no es cierto? Y esto va a ayudar a las gerencias, a las direcciones o a la presidencia que realicen una toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos. O si es que es un informe un poco más detallado, yo voy a tener, ¿no es cierto?, una toma de decisiones con acciones correctivas y preventivas, analizando cada una de las cuentas y dónde estuvo el problema. Con esto, los propietarios dan a conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes. Los acreedores, por su lado, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de sus obligaciones. El Estado. El Estado va a poder determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está correctamente liquidado. Entonces, de la información que nosotros vamos a obtener de lo que hemos hecho con nuestra empresa, el dueño de la empresa va a ver cómo está avanzando su negocio. Los accionistas o acreedores que hemos puesto nuestro recurso para obtener lucro de la empresa, vamos a ver que por cada dólar que yo he invertido, cuánto existe en liquidez. O por cada dólar que yo puse en la empresa, cuánto estoy ganando. Finalmente, el Estado va a determinar si es que el impuesto que me está cobrando a mi empresa es el adecuado o si se tiene que hacer una regulación específica para pagar más o para pagar menos impuesto. Entonces, regreso un poquito. Estados financieros, macro. Voy a una parte más micro, que va a ser el balance general. El balance general no va a ser más que un documento contable que va a reflejar la situación patrimonial de una empresa en un momento determinado. Incluye el activo, que ya habíamos visto que son todos los bienes y todo lo que cuenta la empresa en ese momento, que puede ser un activo corriente o no corriente. Vamos a tener el pasivo y el capital, ¿no es cierto? En el cual voy a tener el pasivo neto, ¿no es cierto? Voy a tener todas las obligaciones contraídas, todos los documentos o todas las deudas o obligaciones que voy a tener dentro del pasivo. Y finalmente, como nos dice la PPT, el activo nos va a mostrar los elementos patrimoniales de la empresa y el pasivo detalla el origen financiero, lo que acabamos de hablar. La legislación exige que este documento sea fiel del estado patrimonial de la empresa. ¿Qué queremos decir esto? La Constitución, ¿no es cierto? La ley o los acuerdos que se hayan llegado, en el balance general, toda la información que esté cargada debe ser información idéntica a lo que está en el estado patrimonial. Toda la información de la empresa debe ser igual, ¿no es cierto? Debe ser igual y debe constar y debe ser verificada en cada una de las cuentas que yo tengo. El activo suele dividirse en inmovilizado y activo circulante, lo que habíamos hablado. Activo corriente y no corriente.
El primero incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura física de la empresa. El segundo, la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías. ¿No es cierto? Pregunta de examen. El activo suele dividirse en la parte que contiene los bienes muebles e inmuebles y la parte en la que constituye, ¿no es cierto?, todo lo que yo tengo por cobrar, no por pagar, por cobrar, y todo lo que yo tengo en stock, que puede ser mercadería o mercancías. A partir de mis estados financieros, ¿no es cierto?, yo tengo una subdivisión que es balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, ¿no es cierto? Cada uno de estos, perdón, cada uno de estos, ¿no es cierto?, se ha desarrollado conforme a los elementos que nosotros hemos analizado en el caso de estudio, partiendo del balance general en el cual nosotros hemos determinado, recuerden, el activo, el pasivo, el patrimonio, el estado de resultados en el cual yo he podido identificar una ganancia, una pérdida, un superávit o simplemente las deudas o un déficit que yo encontré en la empresa, un estado de cambios en el patrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? El estado de cambios en el patrimonio se determina si es que en un ejercicio contable, ¿no es cierto?, la empresa ha tenido más gastos que ingresos, con lo cual la gerencia o el equipo financiero de la empresa ha tomado la decisión de utilizar los activos o el patrimonio que estaba puesto por cada uno de los acreedores. El estado de flujo de efectivo, como habíamos visto, no es más que la visión de cómo está circulando el efectivo dentro de la empresa, ¿no es cierto? Si tengo liquidez o no tengo liquidez. Si tengo un retorno pronto de recurso, si no. Si tengo un rotativo, ¿no es cierto?, de dinero como tal, sonante, constante, o simplemente espero a que el rotativo de la empresa se dé a partir de los cobros. Ese es el estado de flujo del efectivo. Por ende, consideraciones claras de cada uno de los estados. El pasivo se distingue entre recursos propios, ¿no es cierto?, pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la sociedad, capital social y reservas. El pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas a largo plazo, como habíamos visto. Empréstitos y obligaciones. El pasivo circulante son capitales ajenos a corto plazo, crédito comercial, deudas en corto. ¿No es cierto? Todas estas son palabras clave o son palabras básicas que nosotros debemos conocer al término de este curso. Entonces, hemos visto la desagregación del pasivo, ¿no es cierto?, en cada uno de sus atributos propios, tanto de pasivo circulante, ¿no es cierto?, a largo plazo, y el pasivo como tal dentro de la empresa, hablando de créditos y pagos, ¿sí? Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad. Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa. Todo balance me va a dar un resultado, una radiografía, por así decirlo, de la situación financiera de la empresa. Yo decido si es que hago únicamente, regresando a la PPT, un balance general, ¿no es cierto? Hago un balance de resultados que va a ser un poco más trabajado, como hemos visto, o un estado de cambios en el patrimonio, que va a ser un resultado final del balance de resultados, o simplemente un estado de flujo de efectivo. Yo decido qué tipo de balance o estado financiero voy a hacer. ¿Sí? Cada uno de estos
balances o estados financieros simplemente y únicamente me van a determinar o me van a indicar cómo está la empresa en un momento determinado. No me van a decir más información. Únicamente yo voy a determinar en un periodo que puede ser periodo anual completo, cómo está la empresa respecto a su activo, pasivo y patrimonio. Cómo está la empresa respecto a su oferta, a su demanda. Cómo está la empresa básicamente en ingresos y gastos. ¿Sí? A partir de esto, cada uno de estos estados y estos balances van a ser realizados considerando la estructura más básica de la contabilidad, ¿no es cierto? Debe haber activo, pasivo, patrimonio, ¿no es cierto? Capital contable. Y a partir de eso, nosotros vamos a ir armando cada uno de nuestros balances. Como habíamos visto desde el más básico, la determinación de todos los activos de la empresa, todos los pasivos y cuántos de patrimonio. Esa es la parte de la contabilidad básica en la que vamos a ver. Cuánto está en el debe, cuánto está en el haber, cuánto ingresa, cuánto sale. Ahora, un balance general, que es lo que siempre y lo más básico que se hace en cada empresa, se debe elaborar por lo menos una vez al año, dependiendo del giro de negocio de la empresa. Usualmente, las empresas comercializadoras suelen hacerlo de manera semestral. El resto de empresas con actividades comerciales, ¿no es cierto?, que son un poco más repetitivas o que son un poco más comunes dentro de la sociedad, realizan realizan el balance general una vez al año y con fecha 31 de diciembre. Hay momentos en el que se cierra el balance tal vez el 30, pero para sacar en esa fecha tiene que estar cerrado todo contablemente. Y se procede a cerrar todo en libros y se pone con fecha 31 de diciembre, ¿sí? O en otras empresas, como les digo, netamente se hace el 31 de diciembre. El estado de resultado, ¿no es cierto? No es más que un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable, aplicando la fórmula que habíamos visto en la PPT. Esa fórmula tiene que tratar de memorizarse, que está en la PPT de amortización, ¿no es cierto?, al inicio, en la cual me dice cómo voy a llegar a un estado de resultado. Varias de las preguntas que han hecho varios alumnos es cómo obteníamos la utilidad previa al ejercicio. Si ustedes son tan amables, van a ir a la PPT en la cual está una gráfica, es una imagen pegada de cómo se obtiene cada uno de los valores totales, ¿no es cierto? O los estados finales del balance. Entonces, el estado de resultado, ¿no es cierto?, está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Las cuentas de ingreso, gastos y costos. Básico. Recuerden, en el balance general, en estado general, yo determino activo, pasivo, patrimonio. Doy un paso más técnico o voy un poco más allá de todo esto y realizo el balance el estado de resultado. El estado de resultado no va a ser más que determinar los ingresos, los gastos y los costos, ya sea en producción, ya sea en documentos por pagar o ya sea documentos por cobrar, mercaderías, existencias, ¿no es cierto? Todos estos valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares. ¿Qué quiero decir esto? Como todo parte desde la contabilidad básica, cada uno de los valores que están reflejados en el estado deben tener una corresponsabilidad o tienen que tener su fuente, ¿no es cierto?, en el libro mayor. Si es que yo voy a hacer una auditoría en la empresa, como todos hemos pasado, lo primero que hacen es revisar el valor en libros, los auditores. Y posterior al valor en libros que ellos encuentren, ¿no es cierto?, van a ver que esos valores estén plasmados en mi estado de resultado.
o sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. Siempre el resultado final va a tener ganancias y pérdidas. Difícilmente va a ser una empresa que se mantenga. Nunca puede ser un valor estático. Entonces, balance general, activo, pasivo, patrimonio, estado de resultado, ¿no es cierto? El análisis, si tengo ganancia o pérdida en la empresa. El primero únicamente me determina básicamente cuánto tengo, ¿no es cierto? En activo, pasivo y patrimonio. El siguiente, resultado, ingreso, gasto, costo. Enlazado a pérdida o ganancia. Estado de cambios en el patrimonio, el tercero que habíamos visto. Recuerden, en el primero ya determiné activo, pasivo, patrimonio. En el segundo, pérdida o ganancia. Entonces, tengo que hacer un análisis a través de un estado de cambios en el patrimonio o un estado de superávit. Ojo, este estado financiero es el que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo. Ya no voy a hacer nada más del análisis de lo que vendí, de lo que cobré, ¿no es cierto? Además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el patrimonio de una empresa. ¿Qué quiero decir con todo esto? A partir del estado de resultado en el que ya determino una pérdida o una ganancia, el estado de superávit me va a indicar o me va a mostrar, ¿no es cierto?, qué aporte hizo el socio A y en base a ese aporte, que puede ser del 5, 10, 20%, ¿no es cierto?, yo voy a ver la distribución de la distribución de las utilidades obtenidas en ese periodo. Que si es que tengo 3 socios y uno de esos socios es dueño del 50%, obviamente las utilidades van a ir correspondiente al 50%. ¿Sí? Entonces, segunda parte del concepto. Este muestra por separado el patrimonio de la empresa. ¿Por qué muestras por separado el patrimonio de la empresa? Exclusivamente porque este estado analiza, ¿no es cierto?, cuánto es, hablando criollamente, cuánta plata va a obtener cada uno de los socios. Aparte, es el dinero que yo pongo en el patrimonio. Si yo ingresé a la empresa con el 50% de participación, que representa a $50,000, con el estado de superávit, dice que todo lo que yo he invertido ahora vale $70,000. Pero eso no quiere decir que ese acreedor en ese momento va a hacer uso de sus $70,000. Únicamente va a hacer uso de esos 20,000, o en muchos de los casos la junta de accionistas, al ver que ha habido un superávit, ¿no es cierto?, beneficioso para la empresa, hace que el porcentaje de contribución, hace que el valor monetario en los porcentajes de contribuciones suban. Entonces tal vez ya no son $50,000, sino suben a 60,000, pero sigo teniendo el 50% de la empresa. Los otros de participación, los otros accionistas tendrán que hacer el mismo proporcional, ojo, proporcional, en base al estado de superávit. ¿Qué otra cualidad tiene este estado de superávit? También muestra la diferencia entre el capital contable, ¿no es cierto?, que es el patrimonio, y el capital social, que va a ser el aporte de los socios. Capital contable, cuánto yo tengo en patrimonio, los 50,000 que les había dicho anteriormente, y cuánto es el capital social, ¿no es cierto? Cuánto tiene cada uno de los socios, o hubo socios que se retiraron, va a haber nuevos socios, o simplemente la junta de accionistas decide incrementar, ¿no es cierto?, el capital social de la empresa. Determinando, ¿no es cierto?, el estado de superávit va a determinar la diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. Finalmente, el flujo de efectivo. Explicación simple del flujo de efectivo, ¿no es cierto? Va a ser un estado que muestra el movimiento de los ingresos. Ojo, el movimiento de los ingresos, como les había dicho al inicio de la clase, cómo va a ser ese rotativo, ¿no es cierto?
cómo va a ser los egresos, cómo van a ser las ventas, ¿sí? Y la disponibilidad de fondos en una fecha determinada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Al hablar de ingresos, vamos a poner de ejemplo que somos una empresa que comercializa mochilas, produce y comercializa mochilas. ¿Qué quiere decir? En ingresos, ¿cuánto tengo en pedidos de mochilas? Si yo tengo pedidos por $50,000, ¿no es cierto? En efectivo, perdón, en recurso monetario, esos 50,000 están reflejados en número de mochilas, ¿verdad? Entonces, puedo hacer las entregas de las mochilas y el cliente, mayoritario o minoritario, me puede haber hecho un cheque, me puede haber hecho transferencia o un pago en efectivo. Entonces, de todas las transacciones que yo tengo, en ese momento van a haber cheques que todavía no cobro. Por ende, no es un efectivo constante y sonante. Los egresos, para yo producir esos $50,000 en mochilas, yo tuve que adquirir materia prima, costos fijos, costos variables, costos de logística, hablando de las entregas. Todos esos egresos casi siempre son egresos en los cuales se efectiviza el momento en que se presta el servicio. Por ende, si yo adquirí, ¿no es cierto?, materia prima por $15,000, son $15,000 que yo ya pagué. Si el costo de producción de costos fijos, costos variables, me costó 20,000, incluyendo sueldos y salarios, yo ya devengué esa parte. Voy 35,000. Si el tema de logística, promoción y marketing me costó 15,000, yo ya pagué. Por ende, quiere decir que yo ya pagué la totalidad de los ingresos que fue el resultado de la venta. Pero yo ya pagué, pero no todo ingresó. Entonces, con fecha 31 de enero del 2022, yo tengo que, en mi empresa he gastado $50,000, ¿no es cierto? En cuestión de ventas, de producto. Pero en los ingresos veo reflejado un valor de 40,000 en los libros, porque tengo 10,000 en documentos por cobrar. O si es que es mucho más grave todavía, únicamente tengo $10,000, ¿no es cierto? Para en el estado de flujo efectivo dentro de las cuentas. El resto de 40,000 son documentos por cobrar o tal vez cheques que están posfechados. En ese momento, en esa fecha, en esa hora, el flujo de efectivo a mí me tiene que arrojar resultados. Entonces vamos a determinar cómo ha sido el movimiento de cada uno de los ingresos y el resultado que yo he obtenido. Ese momento el flujo de efectivo va a arrojar un resultado negativo en el cual se puede identificar que la empresa, la compañía, no va a tener una liquidez, ¿no es cierto? No va a tener una liquidez para poder afrontar nuevos pedidos o nuevos pagos, hasta que yo no pueda tener todos mis ingresos debidamente incluidos en el libro mayor o en libros auxiliares. Ese es el flujo de efectivo. Este es el momento en que los departamentos financieros y de planificación deben tener claro cómo va a ser el flujo de efectivo en la empresa. O tal vez lo que hacen muchas empresas es hacer uso de su patrimonio. Entonces, resumen total de la clase. Los estados financieros básicos que hemos visto dentro de este módulo, dentro de esta materia, van a ser el balance general, el de resultados, estados de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, ¿no es cierto? Previo a esto, en el balance general, nosotros vamos a determinar activo, pasivo, patrimonio. ¿Qué va a ser el activo? La distinción, ¿no es cierto?, de recursos propios, pasivo a largo plazo y pasivo circulante.
Capital social, reservas, ¿no es cierto? Activo, todo lo que yo tengo en bienes muebles, inmuebles, mercadería o existencias dentro de la empresa. Patrimonio, todo lo que yo tengo en aporte, ¿no es cierto?, de los socios y la diferencia entre las dos cuentas anteriormente demostradas. Balance general, ¿no es cierto? Primero que estamos analizando, va a ser hecho por lo menos una vez al año y tiene que salir con fecha 31 de diciembre. Acción contable, sí. Hago un análisis contable. Siguiente escalón, estado de resultado. A partir de lo que arrojaron mi libro mayor y mis libros auxiliares en el balance general, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿No es cierto? Emitir o realizar un estado de resultado que va a ser complementario al balance general y me va a arrojar de información o de resultado cómo obtuve utilidad o pérdida dentro del ejercicio contable, ¿no es cierto? Cada uno de estos análisis van a ser en base al activo, pasivo, patrimonio y en el estado de resultado se va a transformar en el análisis de las cuentas de ingreso, gastos y costos. Resultado final del estado de resultado, ganancia o pérdida, ¿sí? Estado de cambios en el superávit o estado de superávit, netamente me va a decir que cada uno de los aportes que yo he hecho como socio y la distribución de utilidades en un periodo determinado me va a indicar cómo está el patrimonio de la empresa. Fin. Flujo de efectivo que acabamos de ver, netamente va a ser el resultado, ¿no es cierto?, del movimiento de los ingresos y de los egresos. Con esto hemos visto toda la materia. Como ustedes han podido ver, la gestión financiera se limitó a hacer únicamente análisis de elementos claves, ¿no es cierto?, partiendo desde el activo, desde el pasivo, desde el patrimonio, partiendo desde la amortización, el ejercicio que habíamos realizado, para determinar a través de estos elementos estados financieros básicos en los cuales balance general, resultados, superávit y flujo de efectivo son los elementos claves para un análisis financiero. Son los elementos claves para una adecuada gestión financiera. Estos últimos 4 que hemos visto de esta presentación están las preguntas prácticamente de la prueba y del examen. Adicionalmente les quería comentar, ¿no es cierto?, que dentro de nuestro pensum tenemos la siguiente clase. Dado que hemos acabado ya toda la materia, vamos a hacer un repaso enfocado en las preguntas del examen y de la prueba, para que sea un poco más amigable y viable, ¿no es cierto?, la materia para ustedes, y que a partir del ejercicio de la amortización, que es básico dentro de este módulo que hemos visto, ustedes puedan articular eso con el texto. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Ingeniero, una pregunta. Ahorita que topa el tema del examen. Disculpe que sea... Otra vez, voy a reemplazar los términos dentro de mi matriz. Entonces, tengo ya los 3000, tengo ya el 1, menos el mismo, aquí tengo que sumar 1 más i, sería 1 más 0.07, que me da 1.07, cierro paréntesis, y menos n, nos sacamos 7, menos 7. Todo esto dividido para el interés, ¿no es cierto? El interés no va a ser 0.14, sino va a ser 0.7 porque son valores semestrales. Ya. Resto, multiplico, divido, sale 3000 dividido para 5.38. 556. 556 va a ser el resultado del capital más el interés. ¿Ya?
Hasta ahí estamos súper sencillo. Vamos a la tabla. ¿Cómo pongo los valores en la tabla? Entonces, el periodo 1, ya vimos que n iba a ser 7, porque son 7 semestres en los cuales voy a pagar. Comienzo con el primer valor de la tabla, que son los 3,000 que a mí me prestaron. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el interés de los 3,000? 210. Hasta aquí llego. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Sí, Inge. Ahora, los 556,66 es el valor que ya acabo de calcular en la renta. Ese valor es el monto más el interés. Por ende, en los 7 pagos yo voy a tener un total de 3,896, como pueden ver aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que es el monto del capital más el interés. $3,000 más $896 de interés. Si quieren, ya pueden colocarlo 7 veces. Y ahora, lo que yo necesito saber es cuánto es el capital pagado por cuota al final del periodo. Porque yo sé cuánto voy a pagar aquí en la columna número 3. Voy a determinar cuánto es el interés que voy a pagar cada mes. Pero necesito saber en mi amortización también cuánto es el capital que yo voy a pagar en cada mes. Entonces, escribo 1 del primer semestre, escribo los 3,000, saco el interés que no, va a ser únicamente, a ver, vamos ahí para que ustedes también participen. ¿De dónde, cómo saco los 210? Los 210 es el resultado de los 3,000 por el 0,07 que sacamos el interés. Ahí están los 210. 556 es el valor que ya tenía. Entonces, para saber cuánto de capital estoy pagando, si 556 es la suma de con tengo que restarle 556 menos el interés que ya calculé y me sale 346,66, que es el capital pagado. ¿No es cierto? Sí. Para ver el saldo de la deuda, únicamente resto los 3,000 menos los 346 y me da un total de 2,653. Tengo lista la primera línea. Lo mismo aplico para la segunda línea. Terminé con 2,653. En la segunda línea comienzo con 2,653. Ahora, para sacar 185, hago lo mismo. 2,653.34 por 0,07 me da 185,73, ¿verdad? Sí. Siguiente columna, los 556 es el valor que ya tenía desde el inicio. Y quiero saber ahora cuánto es de capital que voy pagando. Entonces, misma lógica. 556 menos 185 me va a dar 370,93. Ahora, ¿cómo resto? Del valor inicial, 2,600, resto 370 y me sale 2,282. Este valor paso a la siguiente línea. Comienzo con 2,282 por 0,07 me da el interés. Los 556 menos 159 del interés que saqué ahorita me da que en capital estoy pagando ahora 396. En regreso, 2,282 menos los 3,396 me da 1,885. Ya. Y Y así así vamos. sucesivamente, hasta que se haga aquí 0. Cero. Ahora, ¿cuál es la explicación? Quiere decir que yo inicialmente estoy pagando más interés, ¿no es cierto? Sí. Y al final pago menos interés. Menos Y interés. respecto al capital, quiere decir que el capital, comienzo a pagar poco capital y al final ya pago más capital. La explicación es que en esta amortización
Estoy pagando primero los intereses antes que el capital de trabajo. Beneficioso, sí, dependiendo del giro de negocio de la empresa. ¿Listo? Eso sería la tabla de amortización como tal. Lo mismo tienen que hacer en el ejemplo que les di. Son los mismos valores, los mismos datos, ¿no es cierto? Únicamente tienen que aplicar la fórmula e ir reemplazando. Recuerden, esta tablita que les acabo de presentar, ustedes tienen en la presentación. Ahí van a ir viendo cómo van sacando. A partir que calculen la renta, ese es el valor que siempre va a estar en toditos los periodos. ¿Sí? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya, Bien, chicos. bien claro, bien claro. Una muy buena noche, ingeniero. Muchísimas gracias. Ya, chicos, Muchas gracias, cuídense. ingeniero. Linda noche. Descansen, me avisan cualquier cosa. Muchas gracias, ingeniero. Una buena noche con todos. Gracias, un gusto. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas noches.